Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juanmas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión hablaremos de canales iónicos en pulpos para agradecer al buen Darius, que es fan de los octopus. Mira, estoy hablando bien pocho otra vez. Es fan de los pulpos. Este episodio llega a ustedes gracias a Valerio Islas, que nos apoya en Evox. Vamos a llegar en algún momento a hablar de canales iónicos de pulpos, pero primero vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Ana Elena. Hola. Hola, muchas gracias por la presentación y la invitación. Sí, muy bien. Y de hecho, hablando de presentaciones, tú te vas a presentar con la audiencia para que sepamos quién eres. Ajá. Eres bióloga, ¿verdad? Sí, yo soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, después de acabar la licenciatura hice una maestría en ciencias bioquímicas. Entonces soy bióloga bioquímica y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias biomédicas. Perfecto. Y justamente sobre canales iónicos y eso, ¿no? Sí, desde la licenciatura, desde mi tesis de licenciatura he estado trabajando con todo este tema de los canales iónicos. Bien, pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue que decidiste en primer lugar estudiar biología? Creo que desde la preparatoria siempre me incliné mucho por la ciencia, sobre todo ciencias naturales me gustaba muchísimo, pero no sé, creo que todos los que estudiamos biología tenemos un momento de, de la epifanía, ¿no? En el que decides como que, wow, esto es lo mío. Y creo que para mí eso fue cuando leí el libro de Antonio Lascano, el del origen de la vida. Ujú. No sé si lo has leído. Casi siempre en toda la preparatoria te dejan leer eso. Entonces, no sé, me maravilló muchísimo como que pensar en la vida, el origen de la vida, evolución, todo eso. Y ahí fue cuando decidí que me gustaría ser bióloga. Y bueno, más adelante mi mamá trabaja en un laboratorio el de investigación. Entonces, ya que se lo comenté, me llevó a ver como que las instalaciones y lo que se hace en biología, investigación biológica. Y pues ya, me maravillé y me decidí. Espera un momento, entonces tu mamá trabaja en investigación, pero hasta ese momento no te había mencionado nada ni te había llevado al laboratorio. Pues fíjate que sí, pero muy poco, cuando era niña. O sea, nunca se preocupó mucho como por inculcarnos eso. Fue más bien como que tomáramos nuestro propio camino. Oh, qué bien. Entonces, sí, Creo que pues sí son supongo que esos dos caminos que toman los investigadores que tienen hijos, ¿no? O desde muy chiquitos están así de como, tienes que ser científico tú también, o te dejan así de, bueno, tú si quieres serlo ahí, encuentra tu propio camino, yo no te voy a llevar a esto. sí, exacto. Pero, ¿y entonces tu mamá a qué se dedica entonces? Mi mamá es química, farmacobióloga y trabaja como técnico en un laboratorio. Ok. ¿Y como qué temas investigan ahí? Pues ella trabaja también en fisiología. Entonces también creo que eso influyó mucho en mi decisión de dedicarme más a temas de fisiología. Ok. Y sí, bueno, ella trabajaba con tráquea de cuyo y un Tráquea de poco cuello. sobre cómo, sí, a trabajar en eso. Interesante. Y entonces si vienes de una línea de fisiólogos, esencialmente. Sí. ¿No? ¿Y nunca durante la carrera entonces pensaste como en otra rama? Sí, claro. De hecho, yo cuando entré a la carrera me interesaba muchísimo la paleontología. Me Oh. gustaba mucho paleo. Y creo que tú eres paleontólogo, ¿no? Ujú. Paleobiólogo. Paleobiólogo. Sí, paleobiólogo. Pero pues no sé qué pasó en la mitad del camino que encontré esto de los canales iónicos y la fisiología. Y como que me empezó a llamar y así poquito a poquito fui metiéndome más y más. Pues sobre todo me gustaba mucho el trabajo de laboratorio. Creo que lo empecé a preferir más que ir a campo. Que Ujú. ese era como que mi mayor pero con la paleo, como que El campo en paleo sí es un poco pesado, porque es muy no es como el campo en ecología o en taxonomía que vas, en taxonomía vas recolectando cosas, ¿no? En paleo también, pero es como estás bajo el sol picando, ta, ta. Y aparte el sonido, yo puedo con el sol y todo, pero es todo el día escuchar ta, 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 como los martillos. Y pesado. ya una vez estuve en campo en paleobotánica, estuvimos una semana y estaba harto del sonido más que todo, más que de la incomodidad de estar durmiendo en tiendas por una semana, era el como el porque terminaba con dolor de cabeza. Pero sí, de hecho creo que yo vine al revés. Fui como
Quería más biología molecular, sobre todo virología, y terminé en paleo. Y tú vienes paleo y terminaste en Ajá, fisiología. sí. Ah, mira, nos pasó al revés. Sí, cambiamos caminos. Creo que eso les pasa a todos, ¿no? Entran como con cierta idea y terminas en otra cosa cuando descubres. Bueno, más bien ciertos maestros también te van llevando, ¿no? Por según cómo disfrutas ciertas Sí, clases o no. sí, totalmente. Y bueno, yo creo que finalmente también me decidí porque, em, pues ya ves que en la carrera llega un punto, o sea, un punto decisivo es cuando tienes que escoger el taller. Entonces, en las presentaciones del taller, ahí fue cuando me gustó muchísimo el que yo escogí, que fue estudiar los mecanismos del dolor. Ujú. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención como entender cómo funciona el dolor, y formas de, pues, de llevar a cabo terapias, ¿no? Contra el dolor. Entonces, Y me eso llamó mucho la atención. es dolor físico, ¿verdad? Porque por ahí, no nos metamos ahí porque podemos salir de tema, pero había oído que cuando sientes dolor psicológico a veces se activan ciertas redes. Ya tiene que ver con neuronas, ¿no? Más bien que con canales. Lo tuyo es más dolor. Sí, pues el taller era sobre dolor físico, Ujú. particularmente sobre un canal del que hablaremos más adelante, que es el TRPV1. Muy Eh, famoso. Muy famoso. Está en boca de todos actualmente. De hecho, sí, porque ahora estaba escribiendo en el documento RTPB y había puesto porque es V, ¿no? Había puesto la Ajá. B y el autocorrector me dijo, no, es V, no seas tonto. Entonces Ah, sí. el autocorrector ya sabe, entonces sí es famoso. Órale, sí, ya que el autocorrector lo adquiere. Pues sí, entonces, Sí, sí, y finalmente, pues entré al taller y el taller era básicamente estudiar este canal, el TRPV1. qué genial, entonces estuviste trabajando con algo que hizo ganar a alguien un premio Nobel. Vamos a Sí. hablar de eso, pero ahorita estuvimos hablando de canales iónicos. Incluso antes de mencionar canales iónicos, me gustaría que pongamos en contexto espacial a la audiencia, porque no dijimos en dónde estás ahora. La licenciatura la hiciste en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero ahora no estás en la Ciudad de México. Sí, no, ya no. Hice licenciatura y maestría en la Ciudad de México, pero ahorita estoy en la Universidad de San Luis Potosí, ya que ando trabajando el proyecto de doctorado. Qué bien. No sabía que había una división de la UNAM. Seguro lo oí, pero como no es nada palio, lo borré de mi memoria. Pero qué bien, San Luis Potosí. Sí, Ahora sí. fue Ujú, una ventaja de la pandemia, porque como ahora ya todo está en virtual, ujú, entonces, pues mi jefe se puso en contacto con el posgrado de la UNAM y ya que tienen, bueno, este posgrado también tiene su parte en Juriquilla, entonces ujú. como San Luis y Juriquilla están súper cerca, le dijeron como, no nos dan chance de ser como parte de Juriquilla y dijeron, sí, claro, sin problema. Entonces, pero es gracias a que todo es virtual, entonces puedo llevar clases virtual, pero estar trabajando acá. Oh, qué bien. Y ahora que, entre comillas, se acabó la pandemia, ¿van a volver a clases presenciales o te las dejan? Pues espero que sigan siendo virtual para mi beneficio. Sí, sí, en realidad es muy bueno ese sistema. Debería quedarse esa virtualidad para poder tomar clases en cualquier lado del mundo. Yo también estando en Edmonton, tomé una clase de oyente en UNAM y puedes ir a seminarios así en cualquier parte del mundo. Eso está divertido. Sí, sí, es una ventaja. Ok, entonces ahora sí, el elefante en la habitación, ¿qué es un canal iónico? ¿En dónde estamos? Para quién tiene canales iónicos, ¿qué es un canal iónico? ¿Cómo se clasifican y por qué importan? ¿Por qué la gente pasa su vida estudiando canales iónicos? Empecemos por el inicio. Ah, muy bien. Bueno, pues los canales iónicos, esto es un tema muy interesante porque de entrada podría parecer bastante aburrido, porque son proteínas que literalmente lo que están haciendo es regular el paso de iones a través de la membrana. Entonces, transporte pasivo. Entonces, ya que te dicen pasivo, creo que de entrada uno piensa, pues, aburrido, ¿no? Algo que pasa lentamente. Sí, ajá.
Entonces, mucha gente siente que los ignora o no les da la importancia. O sea, simplemente creo que cuando yo llevé fisiología en la carrera, o sea, yo creo que lo mencionan muy por encima. Y bueno, en realidad fue Sí. una gran sorpresa para mí darme cuenta como que, wow, esto que parecía tan aburrido en realidad tiene pues muchísimas vertientes y cosas muy bonitas. Entonces, como les Sí. decía, o sea, son proteínas membranales que están encargadas de que los iones puedan pasar a través de la membrana. Porque los iones, al ser partículas con carga, no pueden atravesar la bicapa así como así. Necesitan que alguien los lleve. Entonces, con transporte pasivo nos referimos a que entonces, cada vez que se abra el porito, los iones van a estar pasando según el gradiente electroquímico, es decir, dependiendo de la concentración y la carga que haya adentro o fuera de la célula. Y entonces, ¿por qué son tan interesantes y por qué nos dedicamos tanto a estudiarlos? Porque gracias a ellos y gracias a que se puede controlar la corriente o lo que pasa, o sea, las partículas cargadas a través de la membrana, se puede generar la excitabilidad celular. Entonces, pues las células sabemos que se comunican principalmente, bueno, creo que lo que más nos enseñan o lo que estamos más acostumbrados es a pensar que se comunican a través de mensajeros químicos, ¿no? Entonces piensas como por ejemplo en neurotransmisores y receptores membranales químicos. Pero hay otro tipo de comunicación que es la comunicación eléctrica. Y es ahí en donde están los canales iónicos. Ujú. Entonces, pues es un tipo, al ser eléctrico, la ventaja que tiene es que es una respuesta rapidísima. Entonces, en muchísimos casos, por ejemplo, lo que mencionábamos del TRPV1, o sea, simplemente piensen cada vez que algo les duele, se machucan o algo les duele en un dedo. ¿En cuánto tiempo tu cerebro ya lo registra como dolor? En cuestión de menos de segundos. Ujú. Antes de Entonces, que te des cuenta que te pegaste y es como, ouch. ajá, exacto. Entonces, es la ventaja de estas proteínas. Entonces, pueden mediar señales eléctricas que son rapidísimas. Y bueno, entonces por lo mismo, están involucrados en muchísimos problemas patofisiológicos, como por ejemplo la epilepsia, arritmia cardíaca, bueno, un montón de cosas. Entonces, vale mucho la pena estudiar los canales iónicos para poder entender entonces lo que hay detrás de ciertas condiciones y tratar de encontrar una solución. Ok, entonces voy a hacer un pequeño resumen a ver si entendí lo que nos explicaste y si dije y si digo algo mal me puedes corregir. Ajá. Entonces, los canales iónicos son proteínas, es como una estructura hecha de proteínas, ¿no? Que está inserta en la membrana de las células. No hablamos de esto, pero estoy asumiendo que en todas las células, ¿no? En Todas las todas las células. Por eso células, es tan sí. importante y tan universal cuando lo aprendí en biología. De hecho, como mencionabas al inicio, es como, ah, sí, hay canales iónicos, pero en realidad están involucrados en todo, porque las células, para empezar, empezamos con la membrana, ¿no? De porque cuando hablamos del origen de la vida, dijimos que la membrana era muy importante porque te delimitaba lo de adentro y lo de afuera y te permitía a las células ser, básicamente. Pero una vez que estás aislado del medio, necesitas poder comunicarte, ¿no? Meter cosas y extraer cosas, y los iones son muy importantes. Y los iones se mueven generalmente con forma de gradiente, ¿no? De donde hay más a donde hay menos. Y la célula necesita una forma de controlar ese paso. Entonces usa esta estructura de proteínas para regular ese paso que forma justamente un canal, ¿no? Adentro. Y, otra pregunta. Tenemos, para entender un poquito los tamaños, ¿de qué tamaños estamos hablando con este canal? ¿El porito qué tamaño tiene? Pues va dependiendo. Pero, por ejemplo, porque bueno, mira, ya entrando más en el tema, en el poro del canal, que es justamente la parte más interesante de la proteína, hay varias estructuras importantes dentro del poro, porque algo muy bonito también de los canales iónicos es que están dejando pasar millones de iones al segundo a través del poro, pero son sumamente selectivos. Entonces, imagínate cómo le hace para en un tiempo tan corto estar dejando pasar de manera selectiva cada ion. Entonces, eso se debe a que tiene una estructura dentro de su poro que se llama filtro. Entonces, eso es algo muy importante del poro.
Y el filtro de selectividad casi siempre tiene un tamaño muy pequeño, porque tiene que ser estéricamente, o sea, según el Ujú. tamaño del ion que va a dejar pasar. Y ya más ¿Y de qué, profundamente es el poro. de qué está hecho el filtro? O sea, son como proteínas, ¿no? Sí, Que son aminoácidos. todos son aminoácidos. Sí, Siempre. Ujú. sí. Y bueno, y te digo, y depende, porque entonces los poros, pues generalmente han de tener un diámetro de aproximadamente, yo creo, unos 2 Armstrongs. Bueno, el canal que yo trabajo, le sacaron su estructura hace poco y el poro tiene un diámetro de aproximadamente 2 Armstrongs. Pero eso es cuando está cerrado. Ok, yo fui a la escuela y todo y vagamente recuerdo qué es un Armstrong, pero ¿cómo podemos poner en contexto qué es un Armstrong? Un Armstrong es 1 por 10 a la -13, ¿no? Ok, Armstrong. Porque un Armstrong es igual a 10 nanómetros. Ujú. Entonces, si lo vemos en metros, es 1 por 10 a la -10. Digo, 1 por 10 a la -10, sí. O sea, es cero y después 9 ceros. 0.000000009 y tenemos uno. Me gusta verlo por centímetros, porque es un poco más fácil imaginarlo. Y tú imaginas un centímetro y a eso lo vas dividiendo hasta que tienes 0.000000001 centímetros. O sea, un cero, un punto, 7 ceros y un uno. Algo así. Entonces es una parte muy pequeñita de un centímetro. Sí, muy mínima. Ok, y pues sí, porque en las células son chiquititas y dentro de las células hay muchos poros y dentro, digo, muchos canales y los canales tienen un poro muy chiquitito. Entonces dijimos que son 2 Armstrongs, ¿no? Aproximadamente. La verdad, El te digo, tamaño va del poro. cambiando. Sí, Ujú. va cambiando. Pero bueno, el que yo trabajo es un canal aniónico. Entonces, los aniones son un poquito más pequeños que los cationes. Entonces, no sé, un poro de un canal catiónico, me imagino que debe ser un poco más grande. Ujú. Y para recordarnos de la secundaria, que es un anión y catión, tiene que ver con la carga, ¿no? Sí, los cationes tienen carga positiva, son Ujú. principalmente los metales. Entonces hablamos como de sodio, potasio, calcio, todo lo que tienen más. Y aniones son todos los iones con carga negativa. Entonces hablamos como de cloro, de flúor, ¿qué otro? Uno que tiene importancia biológica es el bicarbonato también, Ok, entonces tú trabajas con cationes, que son, bueno, un canal con catiónico. aniones. Ah, aniones, un canal Sí, aniónico. ¿Y con los cuáles eran los más aniónicos. chiquitos? Los aniónicos son más Los chiquitos. aniónicos, ajá, Ok, sí, tiene sentido. Además, anión suena más chiquito que cation. sí. No sé si tiene sentido eso, pero a mí me suena que anión es más pequeño que cation. Para recordarlo. Ok, entonces ya tenemos canales aniónicos y catiónicos, dependiendo si dejan pasar aniones, que son carga negativa, y cationes, carga positiva. Sí, y también algo que me preguntabas es cómo los clasificamos. Entonces, Ujú. justamente, pues bueno, hay canales catiónicos y hay canales aniónicos. Hay canales también no selectivos, es decir, que dejan pasar o cationes o aniones. Asimismo, se clasifican también según qué los activa. Porque algo muy padre de los canales iónicos y que no te dicen, porque cuando te dicen que son poros en la membrana, yo me imaginaba literal un hoyo y ya, ¿no? Ujú. Pero en realidad no, o sea, los canales iónicos ¿No tienen... son así? No, no son así. O sea, son súper dinámicos. O sea, imagínate, tienes que controlar el paso de potasio y de sodio, porque si no, o sea, pensar en el contexto de la excitabilidad de la célula, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, si no lo tienes súper bien controlado, la señalización estaría disparada todo el tiempo o no podría haber señalización. Entonces, los canales iónicos son súper dinámicos, o sea, no tienen que estar siempre activos ni siempre cerrados, tienen que estar regulados de una manera súper fina cómo se activan. Y entonces, hay algunos que pueden ser activados por voltaje, hay otros que pueden ser activados por un ligando. Y más recientemente se descubrió un tercer grupo
que son los que pueden ser activados por estímulos mecánicos, que son los mecanotransductores. Y esos son súper bonitos también, y de hecho vamos a hablar de eso también por el premio Nobel, porque el año pasado le dieron el premio Nobel al investigador que clonó por primera vez a estos canales. ¿Cómo se llama ese investigador? Arden Pataputian. Sí, que tiene un nombre difícil. No lo había escuchado ese apellido. Pataputa. Sí, Arden. es migrante de Armenia. Sí, y justo estábamos hablando que se ve bastante joven, ¿no? Para ya tener un premio Nobel. Sí, bastante joven. Y es muy buena onda. Recuerdo cuando ganó el premio Nobel, me dio mucha risa que puso un tuit así como de, ahora no, Kim Kardashian no es la única armenia famosa. También yo. Fue él el que tuiteó eso. No Sí, sabía que Kim Kardashian era armenia. sí, otra descendiente de migrantes armenios muy famosa. Órale. Pero bueno, ¿qué decía yo? Sí, la clasificación. Entonces, hay muchísimos tipos de canales iónicos y a grandes rasgos se dividen en esos tres grupos. Eh, Y y antes bueno, de que continúes, te quería preguntar algo, porque estuvimos hablando de que los canales iónicos están involucrados en la excitabilidad de la célula, o más bien podría decirlo que permiten la excitabilidad de la célula, pero ¿qué es la excitabilidad de la célula? bueno, cuando decimos que una célula es excitable, a lo que nos referimos es a que puede disparar potenciales de acción. Entonces, los potenciales de acción son lo que les mencionaba antes, de que imagínate que te pegas en el dedo chiquito del pie y llega la señal rapidísimo a tu cerebro. Entonces, esa comunicación rápida eléctrica es originada por un potencial de acción. Entonces, no todas las células son excitables. Las neuronas, pues, son excitables y por eso el dolor es un buen ejemplo de lo que mencionábamos antes, ¿no? De que esta neurona se excita en el extremo del axón, de la fibra nerviosa, entonces se genera el potencial de acción, se dispara y a través de todo el nervio llega hasta el sistema nervioso central. Entonces a eso nos referimos con la excitabilidad de la célula. Entonces, principalmente los canales activados por voltaje son los que están involucrados en esto del disparar los potenciales de acción. Pero también en células no excitables hay canales iónicos. Y también están, o sea, aunque no se esté generando un potencial de acción, son importantes porque están regulando el paso de los iones, la osmolaridad de la célula, mantener los niveles correctos de los iones, etc. Entonces, no solamente están involucrados en células excitables, sino también en las no excitables. En todos. Y además estamos hablando de animales, o sea, estamos hablando de eucariontes, pero también en procariontes, ¿no? Las bacterias también tienen canales iónicos. Sí, también. Todas las células necesitan mover iones. Todas, es vital. De hecho, lo que decías es muy interesante, como que cuando alguien se imagina cómo era la protocélula o las primeras células, pues muy probablemente debió de haber tenido canales iónicos, porque es vital para una célula poder mantener correctamente, pues, la osmolaridad y, en segundo lugar, pues los niveles de los iones. ¿Se sabe si todos los canales iónicos son homólogos? ¿Tienen un solo origen o evolucionaron independientemente? Yo creo que sí tienen un origen común, pero los estudios evolutivos es que son tantos, o sea, hay tantas Y luego es como familias. alguien dice sí son y después alguien dice no, no son, pero alguien dice mira, volví a estudiar tus datos y resulta que no son porque no tomaste en cuenta Sí. o los parámetros que usaste en tu programa no estaban bien y cosas así. Pero yo podría hipotetizar que sí son, porque como dijimos que son tan importantes y las primeras se las tuvieron que tener, a lo mejor pudo haber otra evolución independiente de un tipo diferente de canales iónicos, pero al menos no sé, los dependientes de voltaje yo creo que sí podrían ser. Sí, los dependientes de voltaje, sí, totalmente. Todos tienen la misma estructura. Todos los canales activados por voltaje tienen 6 pases transmembranales. ¿Qué es un pase transmembranal? Aventando así palabras, de hecho. Sí.
este, pues el pase transmembranal es la porción de la proteína que va a estar metida a través de la membrana, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente, pues sabemos que la membrana es hidrofóbica. Ujú. Entonces, la parte de la proteína que pasa por esta parte hidrofóbica, pues tiene que ser hidrofóbica también, principalmente. Ujú. Entonces hay que Entonces, recordar como la bicapa y las cabecitas y los exacto, piecitos. Entonces una parte de la proteína tiene que estar metida ahí y la otra parte de afuera, ¿no? Es como ser hidrofóbica, hidrofílica, jugar con esas fuerzas. exacto. Sí, exacto. Entonces, pues cuando hablamos de la estructura de las proteínas membranales, hay que hablar entonces de qué parte sí está en la membrana y qué parte está hacia, ya sea la porción intracelular o extracelular. Entonces, todos los canales activados por voltaje tienen 6 pases transmembranales. Entonces, 6 partes de la proteína que pasa, sale, luego vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar, ¿no? O sea, así 6 veces, sube y baja. Y los primeros 4 de estos pases transmembranales forman su sensor de voltaje y los otros 2 forman al poro. Esto cada subunidad. Casi todos los canales sensibles a voltaje son tetrámeros. Es decir, que esto que les digo del 4 y el 2, los 6 pases transmembranales, se repiten otras 3 veces. Ujú. Es decir, 4 subunidades juntas forman al canal. Y todos son así. Todos tienen esta estructura. Y entonces, eso sí obviamente es señal de que tienen un origen común, como tú dices. Luego, los TRPs, como el TRPV1, tienen también esa misma estructura, Ujú. solamente que no son activados únicamente por voltaje, son polimodales, entonces responden a muchos otros estímulos. Entonces, en ese sentido, yo diría, no puede decir, pues sí, claro, los TRPs y los sensibles a voltaje deben o deberían compartir un origen en común. Pero hay muchos otros canales que no tienen esta estructura y que son muy diferentes, como los que yo trabajo, los aniónicos. Esos tienen 10 pases transmembranales y pues cuando tuve su estructura son completamente distintos a los sensibles a voltaje. Entonces, quién sabe, no sé, o sea, supongo que algunos grupos sí son homólogos y habrá otros que, Sí, y también a ver. hay como dos partes, ¿no? La parte que es el poro en sí y lo que lo activa, que puede ser el voltaje u otra cosa. Entonces también puede depender de la función que esté Sí, realizando. claro. Habría que analizar, por ejemplo, solamente el poro, a ver si sí, a ver si no. Y pues, bueno, siempre al final de cuentas todos son hipótesis, ¿no? Jamás Sí. vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó, pero nos entretenemos buscando explicaciones a cómo empezó. Y de hecho, cuando se reconstruye el genoma de Luca, por ahí puede salir, porque seguro que debe tener un canal iónico. Entonces, Sí, eso sería genial. se podría ir a investigar. Entonces, TRPV1, ¿ese nombre es de catálogo o significa algo? Ah, TRPV1. Bueno, los TRPV1 forma parte de una familia más grande que se llaman TRP. Entonces, TRP significa Transient Receptor Potential, o sea, potencial transitorio. Sí, ¿no? El receptor del potencial transitorio. Y bueno, se llaman así porque los descubrieron haciendo mutaciones en Drosophila al azar. Entonces, una de las mutaciones que hicieron en la mosca, vieron que no podía sostener correctamente el potencial de acción en su ojo. Entonces veían como un potencial que era transitorio, ¿sí? O sea, no era sostenido, sino era Ujú. transitorio. Y de ahí viene el nombre. Obviamente no sabían qué era, solamente pues dijeron, pues esta mutación en este gen causa esto. Ya más adelante vieron que eso que se mutó, pues era un canal TRP. Y bueno, TRP hay varias familias, pero el que preguntamos, el que vamos a hablar hoy, que es el V1, pues es parte de la familia V, que es V de vaniloide, Oh, ¿por qué vaneloide? ¿Por la forma? por la forma. No se Ok. activa por vainilla, sí, no, pero se llama así porque
Bueno, TRPV1 se activa, su principal ligando es la capsaicina. Entonces, la capsaicina es el compuesto de los chiles que hace que nos pique, es el compuesto pungente. Entonces, si tú ves la estructura química de la capsaicina, es muy semejante a la de la vainilla. Entonces, por eso le pusieron vaniloide. Pero no se activa por vainilla, es por la capsaicina. Y bueno, por lo que mencionamos que es tan famoso, es porque el año pasado le dieron el premio Nobel al grupo que lo clonó por primera vez, que fue el grupo de David Julius. Él fue el que determinó que justamente pues, es el receptor de la capsaicina. Entonces, no solo eso, sino que más adelante siguieron viendo que, bueno, la capsaicina es el estímulo externo o no endógeno que puede activar el canal. Pero ya en el contexto endógeno, o sea, en la célula, en el organismo, ¿en qué participa? Entonces, pues cuando algo te pica, generalmente, bueno, mucha gente sí lo disfruta, pero generalmente otros lo sentimos como dolor, ¿no? Entonces, el TRPV1 está involucrado principalmente en dolor, en sentir dolor y en transmitir la señal de dolor. Entonces, pues sí, no solamente se activa por capsaicina, se activa por muchos estímulos más, que son en general, los podemos clasificar como, pues, dañinos, potencialmente dañinos. O sea, en términos fisiológicos celulares, literalmente la capsaicina, el chile, te está causando un dolor, está activando tus receptores de dolor. Sí, exacto. O sea, es como masoquismo. Sí, un poco. Sí, literalmente te estás causando dolor. Sí, porque además liberas como endorfinas también, ¿no? Porque te estás como infligiendo dolor y liberas como otras cosas para sanar Sí, ese dolor. para sanar. Y, y, por ejemplo, otra gracia que tiene el TRPV1 y toda la familia TRP, que de hecho también por eso son tan bonitos. Por ejemplo, cuando te enchilas, generalmente sientes calor, ¿no? O sientes como que Ujú. se te está calentando la boca. Sí, si te enchilas mucho hasta sudas y estás así como... De hecho, en las caricaturas, cuando generalmente tratan de poner que alguien se enchiló, lo ponen como rojo y así como... Y Ajá, de hecho, y las exacto. salsas se llaman, en inglés es como hot sauce, ¿no? Como salsa Sí, caliente. exacto. Y, entonces a lo que voy con esto es que la gracia del TRPV1 es que también se puede activar por temperatura. Entonces, de hecho, todos bueno, los que tenemos TRP, los organismos que expresan TRP1, gracias a ellos es que pueden sentir la temperatura. Son nuestros termorreceptores. Entonces, no sé, piensen, cada vez que te quemas, se está activando el TRPV1 y otros canales como el TRPV2, etcétera. Entonces, eso es muy bonito porque son gracias a estas proteínas que a la fecha nadie todavía entiende muy bien cómo le hacen, pero se pueden activar por temperatura. Es que nosotros podemos sentir que nos estamos quemando o que algo está caliente. Y asimismo, también hay otro TRP que se llama el TRP M8, que se responde a frío. Entonces, gracias a que tenemos pues sí, toda esta gama de canales, es que podemos recibir la señal de frío o Ujú. caliente. Qué O tú, loco que se usen dos receptores distintos para frío y calor. O sea, podría haber alguna enfermedad que afecte solo uno de los dos y entonces solo serías susceptible, bueno, sentirías frío pero no calor y así, ¿no? sí, Que que no sé si exista. sí, pero seguro en Drosophila la habrán mutado Sí, uno de los dos. Que para eso sirven las mutaciones, ¿no? Voy a tomar este ejemplo porque ¿para qué se muta? Es para justamente saber cuál es la función, ¿no? Se le afecta y es como, a ver qué pasa si no tiene esto o si esto está de mala manera, ¿no? Si esta proteína funciona mal. sí. Sí, de hecho, pues casi todos los descubrimientos o todos los estudios que se hacen en proteínas es así, analizando la relación entre la estructura y la función. Entonces, si tú alteras la estructura de cierta manera, puedes ver entonces cómo estás impactando a la función. Y se hace principalmente por mutagénesis, exactamente. Ujú.
Que mutagénesis, si descomponemos la palabra, es producir mutaciones, ¿no? Así es. Ok, muy fácil. Ya que sabes como las raíces de las palabras, es fácil en biología saber más o menos Sí, de qué se trata. exacto. Yo doy clases y siempre les digo eso a mis alumnos, como que es que el propio nombre te dice todo. Solamente tienes que pensarlo un poco. Usa el cerebro. Ujú. Usa el Pero, cerebro. sí. No, pero sí, es como saber palabras y... De hecho es divertido porque de repente te hace sentir que sabes algo, porque es Ujú. como, ah, sí, puedo adivinar más o menos de qué se trata y buscarle la lógica, ¿no? Y bueno, entonces volvemos a que tenemos receptores de frío, TRPV, digo, receptores de calor, TRPV1, TRPV2 y después tenemos el receptor de frío, El TRPM8, TRPM8. Y que dices que nadie sabe cómo funciona. O sea, presiento que por ahí hay cosas de biología cuántica, por eso nadie ha descubierto cómo funciona. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.